Hoy vamos a nuestra sección análisis de número 3, así que te damos la bienvenida youtuber. Recuerde suscribirse, comentar y compartir y disfrutar, dar me gusta, en fin, todo lo que tú sabes hacer muy bien, pues tienes toda una vida en YouTube. Bien, a lo que veníamos. Nuestra sección de hoy trata de análisis de El secreto de Fátima, así es, hoy lo vamos a analizar completito, aprovechando que estamos en 101 aniversario de las apariciones y que tiene matices muy interesantes como para revisar muy detalladamente. Como sabes, o la mejor no, el secreto se divide en 3 partes que se dieron durante la tercera aparición en julio de 1917 y estas vendrían siendo. Primera parte. La primera fue la vista del infierno. Nuestra Señora nos mostró un mar de fuego, que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras, o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo, cayendo para todos los lados, semejante al caer de las centellas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos. Esta vista fue un momento, gracias a nuestra Madre del Cielo, que antes nos tenía prevenido de llevarnos para el cielo, en la primera aparición. Si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pena. Ahora analicemos este trozo del secreto. Pues aquí vemos la representación icónica y arquetípica de lo que se refiere al infierno como tal. Algunos creemos que es la visión que se adapta perfectamente a algo que los niños, en aquel entonces, pudieran entender que eso era el infierno como lo vería un creyente común y corriente, y más refiriéndose a un niño, así que queda la interrogante que hubiese visto un adulto con mayor formación tanto académica como religiosa, o que hubiera visto un individuo perteneciente a otra religión monoteísta o politeísta. Segunda parte. Enseguida, levantamos la vista para Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: ¿visteis el infierno? ¿Para dónde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieren lo que yo dijere, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. Pero si no dejaren de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando viereis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la grande señal que os da Dios de que va a castigar el mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieren mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo un tiempo de paz. Ahora bien, hagamos el análisis del segundo fragmento del secreto. Dice que para salvar las almas del infierno Dios quiere establecer la devoción al corazón de María. Se dice que el monje San Luis de Montfort, que dijo que una de las señales para el fin de los tiempos o la segunda venida de Cristo, era que el mundo reconocería a María como su intercesora y después sí vendría Cristo. Así parece, al menos en que el mundo católico actual está mucho más influenciado por María que por el propio Cristo. En el mismo trozo del secreto pide obediencia a Dios a través de ella, y ofrece la paz como recompensa a la obediencia. La Primera Guerra Mundial iba a acabar pronto, como así sucedió, y recordemos que estaban haciendo ayuno, y ofreciendo sacrificio simbólico, además de rezar el rosario para que así sucediese. Pero durante Pío XI iba a empezar la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del pecado de la humanidad. Dios permite las guerras como consecuencia por los pecados de la gente, son castigos, y esto es muy parecido a la Biblia con los castigos a Israel, que caían presa de sus enemigos de otros reinos, en los cuales el país con todo y templo fue destruido. El 25 de enero de 1938 se vio una extraña iluminación en el cielo durante la noche, en el mismo día en que Alemania se anexa a Austria al régimen nazi. Los científicos dijeron que era una aurora boreal, pero la gente que lo vivió decía que no calzaba con una aurora tradicional. Era extraño como el refrán: señales en el cielo, desastres en la tierra, aunque no por eso quiere decir que toda luz o fenómeno natural conocido o desconocido significa señal de desastre, pero esta señal en particular sí que estaba anunciada, y era castigo con hambre, guerra y muerte. Pero lo curioso es que dice que castigo incluye persecuciones contra la Iglesia y el Papa. ¿Por qué será? Realmente no lo sabemos, pero será porque estos forman parte en el mismo pecado de todos, además de que el Papa y la Iglesia eran responsables por la consagración, y esto era lo que pasaría si no cumplían con el mandato impuesto por el cielo. ¿Y querrá decir este mensaje que pagan también justos por pecadores? Bueno, eso tampoco lo sabemos ni lo podemos asegurar con certeza alguna.
Se cuenta que así fue en 1929 vino la Virgen a pedir la consagración de Rusia y la comunión reparadora, y que ella misma le dijo a Lucía que este papa no iba a poder realizar la consagración a Rusia pero que tenía todo el derecho de intentarlo por cuestiones de libre albedrío y también mandó a decir que porque no se han puesto a realizar la consagración a Rusia, porque lo de la comunión sí lo hicieron, de hecho se dice que consagraron Portugal al corazón de María y la consagración tenía que ser con todos los obispos del mundo. En 1931 Cristo le dijo a Lucía que porque no habían consagrado Rusia y que les advertía que les podía pasar como al rey de Francia, que tenía que consagrar su nación y que la consagración finalmente llegará cuando ya sea muy tarde, por lo cual estaban muy limitados de recursos para lograr dicha consagración, así que la Segunda Guerra Mundial y el cambio de Rusia a Unión Soviética fue inevitable, aunque ya Rusia era comunista fue en años posteriores a la muerte de Lenin que pasa a ser la URSS, y que con ella serían extendidos los errores de la URSS por el mundo como el ateísmo, la guerra y la muerte y una vez más pagarían los platos rotos los buenos y los inocentes, en parte los judíos pero en la otra parte también vuelve a señalar a la Iglesia que sufrió persecuciones y en especial la figura del Papa, aunque lo de naciones aniquiladas no se siente que se haya cumplido del todo, pues lo único más parecido a eso son las 2 bombas atómicas contra Japón, pero no equivale a aniquilación total, como indica el secreto. Se habla de múltiples intentos de consagración de Rusia que fueron fallidos como en octubre de 1942 cuando el Papa Pío XII lo hizo y se cuenta que solo le aceptaron que la Segunda Guerra Mundial se acortase algunos años, en julio de 1952 por el mismo Pío XII, en 1965 por Pablo VI, en el 13 de mayo de 1982 se da el primer intento del Papa Juan Pablo II después de sus 2 atentados ante Alialka y otro ante un sacerdote un año después, todo esto ocurrido en 1981 y 1982, el cual fue rechazado explícitamente por Dios, y el segundo el 25 de marzo de 1984, el cual existe una gran confusión acerca de ese acto, pues se consagró el mundo y no a Rusia y se da el desplome del comunismo, cayó la Unión Soviética y Lucía nunca se refirió a esta consagración aunque la Iglesia dice que sí y que quedó bien, y también se habla de que la misma Lucía dijo tanto que sí como que no, en fin como ya dijimos la confusión es reina, pero entonces ¿dónde está la conversión de Rusia a la religión cristiana o católica verdaderamente, y el periodo de paz mundial, aunque se argumenta en algunas fuentes esotéricas que se refiere a 1000 años de paz, pero la verdad no se sabe si son 1000 años de paz mundial o a cuánto más realmente se refiere. De ser así suenan tentadores como para consagrar a un país a pedido del cielo, pero finalmente se logrará y María triunfará es lo que se dice, y a lo que queda por decir es que sentimos que la consagración de Rusia no se ha dado aún. Portugal conservará el dogma de fe, y así quedaba el secreto y dejaban el final donde decía esto a Francisco si podéis contárselo, esto pues el niño no podía oír a la Madre del Cielo según se cuenta y ahora sí después de tantos años de un secreto que tenía que revelarse antes de 1960 a pedido de la Virgen, y que digamos que se da a conocer en el 13 de mayo del 2000 pero que al parecer en épocas recientes hace unos 2 años finalmente aparece en internet y autenticado por José María Zavala, en su libro Fátima el secreto mejor guardado y que me encantaría leer completamente algún día, y que es el texto reconstruido y hasta coherente con la teología y la fe. JMJ Tui 4, 1, 944. Ahora voy a revelar el tercer fragmento del secreto. Esta parte es la apostasía en la Iglesia. Nuestra Señora nos mostró una iglesia, pero esta era una iglesia del infierno y un individuo que yo describo como el Santo Padre al frente de una multitud que estaba alabando al demonio, pero había una diferencia de un verdadero Santo Padre. La mirada, tenía la mirada del mal. Entonces vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, después de algunos momentos, pero no hay manera de describir la fealdad de ese lugar, parecía una fortaleza de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas semejantes a ojos, tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista para Nuestra Señora que nos dijo visteis la apostasía en la iglesia. Porque el dogma de la fe no se ha conservado en Roma, su autoridad será removida y entregada a Fátima. La cátedra silla de Roma debe ser removida y una nueva construida en Fátima. En el reinado de Juan Pablo II y la piedra angular de la tumba de Pedro será removida y transferida a Fátima. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre pero debe ser anunciada después de Pius X y antes de 1960. Si 69 semanas después de que esta orden sea anunciada, Roma continúa su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24, 25 y en Mateo 21, 42, 44. Esto no lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decirlo.
Bien, hagamos el análisis. La fecha y las pruebas forenses así como el análisis teológicos coinciden correctamente hasta donde sabemos. Vemos aquí lo que me recuerda en primera instancia a un culto a Satán, un antipapá, gente alabando al demonio, una iglesia gris tipo de cemento y con ventanas que parecen ojos, ángulos quebrados, y por qué no encajaría adecuadamente en una iglesia de Satán como en la que se ve en la película La lluvia del diablo, además de que las iglesias de Satán y ese tipo de cultos luciferinos no tienen cruz en la punta como aquí lo indica el secreto, es solamente la punta en el techo lo que hay. Mucho se ha hablado de la influencia de Satanás dentro de la misma Iglesia Católica, pero también aplicaría para los demás dentro o fuera de la Iglesia si lo viéramos como que Iglesia seríamos todos, igual a como nos enseñaban en el catecismo. Y da una orden mover el Vaticano, la sede central de la Iglesia, a Fátima, un nuevo Vaticano en Portugal a causa del pecado de la Iglesia, y menciona que con Juan Pablo II la piedra angular de la tumba de Pedro será removida y transferida a Fátima, cosa que se tiene registro de que Juan Pablo II en el 2004 lo hizo y llevó una roca de la tumba de San Pedro al altar en Fátima, además de estar con la bala la cual asegura que María misma le salvó la vida en aquel día de 1981 en la plaza de San Pedro, lo cual demuestra que el secreto acá descrito es el verdadero. Me pregunto si lo habrá hecho Dios al propio para que no quede duda de que ese era el secreto y que lo conocían, pero eso también sería como asegurar que Juan Pablo I alguna vez dijo yo soy Juan Pablo I, lo cual suena a que también podría haber conocido el secreto, pero esto es pura especulación y este ya no se encuentra vivo como para confrontarlo. En fin, continuemos. Creemos que esta es la única parte que es como más simbólica o no literal en cuanto a interpretación, que se refiere a lo de las 69 semanas y a los textos de la Biblia de Mateo y Daniel, pero lo que no deja lugar a dudas es que de continuar por el mal camino serán destruidos como iglesia, lo cual nos hace cuestionarnos que nos guste o no, y con esa enorme cantidad de iglesias cristianas, la que verdaderamente tiene la continuación del pacto que se le hizo anteriormente a Israel, es la que viene desde los discípulos de Cristo y primeros cristianos hasta lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica Romana y Apostólica, no mencionaría el secreto a las demás iglesias protestantes, ortodoxas y similares modernas de entre otras muchas, pero no es con esta iglesia. A mí no me agrada reconocerlo tampoco, pero es la verdad. Bien, ahora continuemos con lo que aquel 13 de mayo del 2000 dieron a conocer el Papa y sus obispos como el tan esperado tercer secreto y que durante 17 años muchos creíamos que este era y punto. Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Ahora bien, nuestro análisis, se dice que esta es una hipótesis del verdadero secreto respaldado en argumentos teológicos. ¿Esto quiere decir que la Iglesia nos ha estado mintiendo? Pues no exactamente, hasta cierto punto sí dice lo del secreto, pero a forma de una interpretación o tesis acerca de lo que este quería decir en verdad, y es que lo querían hacer que calzara perfectamente con todo lo respectivo a Juan Pablo II, hasta tal punto que él sin lugar a dudas se creía el de la visión, pero bueno, lo analizamos así de esta manera. Esa matanza de obispos no ocurrió hasta donde sabemos, aunque por ahí se dice que en una isla ocurrió algo muy parecido, pero nada que ver con el Vaticano y el Papa entonces, lo cual da a entender que ellos sintieron o han creído que cumplieron con la consagración de Rusia del todo y que cambiaron el destino, pues el Papa no murió asesinado en el atentado de 1981 y 82, eso como primer punto, y lo otro no coincide con el orden del mensaje, pues como iba a morir primero asesinado y después iba a cumplir con la consagración de Rusia, pues no calza, aunque lo hayan hecho calzar teológicamente a la fuerza, y se cuenta que Lucía durante la lectura tenía una cara de asombro cual si hubiese visto un fantasma, y que también la entrevistaron y dijo: yo no tengo más que agregar, ya cumplí mi labor y ellos son mis superiores y son responsables y cosas por el estilo, como lavándose las manos y punto final.
Bien, con esto terminamos una apasionante, profunda y larga sección de análisis de. Espero y les haya gustado y servido hasta como reflexión. Hasta pronto y hasta la próxima, youtuber. Entonces volveremos con más análisis de, si Dios quiere.